Mega Noticias con Paco Ramírez. Aquí no se adelantan vísperas, ni se afirma, como se pretende, que el único resultado de esta instancia será desconocer una reforma constitucional. Todo esto es errado. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado. Va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte. No tiene sustento lo que está haciendo la Corte. O ocho ministros de la Corte, porque defienden privilegios, para empezar los suyos, los de los 400,000 pesos al mes que ganan. Vienen, ya le digo, momentos de gran tensión para el país. Un choque de trenes que venimos viviendo ya de varios meses. Los poderes ejecutivo y legislativo contra el judicial. El punto, la reforma al Poder Judicial aprobada, sí, en el Congreso y por más de 17 legislaturas, como le exige la ley, pero cuya aprobación no le exime de poder ser revisada en su proceso, no en su contenido, por la Suprema Corte. Materia complicada, sí, para su entendimiento, pero bien aprovechada para introducir calificativos, los acabamos de escuchar, que pueden distorsionar el objetivo. Golpe de Estado, quieren detener la transformación, defienden sus privilegios, no tiene sustento jurídico, tenemos la mayoría calificada y el poder reformador va porque va, le guste o no. Lucha política, el poder. La justicia no es el tema. Vámonos con los datos duros, las cifras. Jorge Chaparro, adelante. El pasado 11 de septiembre el Senado avaló la reforma al Poder Judicial. Lo hizo Morena con procedimientos poco limpios, pero a decir verdad, son procedimientos que han usado en otras ocasiones los partidos políticos. Usaron a un senador con una familia de largo historial delictivo, Miguel Ángel Yunes Márquez, para doblegarlo y hacer que sumara su voto, fundamental para la aprobación. Además, tenían un alfil por si acaso. Otro senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, argumentó que detuvieron a su padre y a él lo incomunicaron todo el tiempo que duró la discusión en el Senado. Con ellos alcanzó la mayoría calificada. Inmoral, sí. Ilegal, hasta ahora no. Durante meses la Corte se mantuvo callada y fue hasta unos días antes que trabajadores del Poder Judicial comenzaron movilizaciones y los jueces, magistrados y ministros también comenzaron a emitir opiniones. Muchos dicen que se tardaron, que debieron actuar antes. Lo cierto es que no son los tiempos. Para ello, es necesario entender el proceso de una reforma legal. Esta fue presentada por el Ejecutivo el 5 de febrero ante el Legislativo. La iniciativa no se procesó en ese momento, pero sí iniciaron foros de análisis, aunque a modo de Morena. Luego vino la discusión y aprobación en el Congreso. Diría el clásico, haiga sido como haiga sido. Ahora es el tiempo de la revisión del Poder Judicial. Es lo que pasa con todas las leyes. Si una minoría considera que debe ser revisada por la Corte, se promueven acciones de inconstitucionalidad, es decir, que no se respetó lo establecido en la Carta Magna, o se promueven controversias constitucionales porque choca con lo establecido por la propia Constitución. Por más que el discurso de los legisladores como Gerardo Fernández Noroña, que califica de artículo pedorro el usado por los ministros para aprobar la revisión, o que Ricardo Monreal diga que es una barbaridad política y una ocurrencia fenomenal, es el tiempo de la Corte y lo deben respetar. La revisión no significa en automático que se echará bajo la ley. Podrían incluso avalarla y legitimarla. Para eso requieren estudiarla, no descalificar a priori, como hace la ministra Lenia Batres al decir que se trata de un golpe de Estado del Poder Judicial. Cuidado con los adjetivos porque casi siempre estallan en la cara. La información que tengo, volvemos al estudio contigo.
Así es, Jorge. Y hay que agregar, esta tarde en una entrevista que tuvo, hemos estado buscando a los ministros, estarán con nosotros el próximo lunes, pero por lo pronto esta tarde con Pepe Cárdenas, el ministro Javier Lainez Potisek hablaba de este tema, del artículo, ese artículo 11, y hacía precisión muy puntual. A ver, no vamos a revisar la reforma, lo que vamos a revisar es si el artículo 11 nos da y le permite a la Suprema Corte de Justicia el poder revisar el proceso, no el contenido, sino el proceso de la reforma. Así es de que es un tema, sí, yo lo decía al inicio de este espacio, complicado de entender, pero además, honestamente, a título personal le digo, no se está buscando mejorar la justicia en México, se está luchando por el poder. Ese es el centro de toda esta discusión. Pero bueno, vámonos con quienes sí saben, y es el doctor Alfonso Herrera, constitucionalista y bueno, por supuesto, además investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Herrera, un gusto que nos regales unos minutos. Muy buenas noches. A ver, yo de entrada te pregunto, ¿puede la Suprema Corte echar para abajo la reforma? Sí, sin ninguna duda, la Suprema Corte tiene atribuciones para, en el uso de sus competencias que tiene atribuidas por la propia Constitución, realizar un ejercicio de interpretación para a partir de ahí determinar si es posible revisar la reforma de la Constitución a dos niveles. Tú mencionaste muy bien uno de ellos, que es el de la revisión de las violaciones al procedimiento legislativo. Y una segunda posibilidad que es más compleja y es más cuesta arriba, porque la interpretación jurídico-constitucional es más compleja de realizar, es el de analizar el contenido de la reforma, si es que se llega desde luego a ese estado de la cuestión. Lo primero que tiene que hacer la Corte es analizar si existen violaciones al procedimiento. Y es verdad, como dices, Paco, que el fundamento no es del todo evidente y del todo claro, y tan es así que la propia ministra presidenta de la Corte consulta al Pleno, en efecto, qué hay que hacer con un documento, una denuncia, vamos a llamarla de esa manera, una consulta que realizan los magistrados y jueces de la Federación en torno a un artículo, el que tú mencionaste, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es un artículo muy abierto, ¿no? Que lo que permite es que la Suprema Corte, dice textualmente, pueda, a partir de el ejercicio de sus competencias, una competencia legal que le da el legislador, por lo tanto, en la Ley Orgánica, de custodiar, de garantizar, de velar o supervisar la autonomía y la independencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, pues es un precepto abierto que tiene que los ministros hacerse cargo de interpretar. Que ese es lo que van a hacer, ese es lo que acordaron ayer, revisar si ese artículo les da la oportunidad de revisar la reforma. Lo que hicieron ayer, en efecto, fue determinar que sí es posible analizar el artículo. Es decir, fue un primer paso, ¿no? ¿Por qué este primer paso? Porque la ministra presidenta tiene a su vez la atribución de hacer esa consulta a trámite. Esa consulta a trámite significa una pregunta o una duda que ella tiene para que los colegas, ella misma incluida dentro del Tribunal Pleno, determinaran si era posible revisar o atender la petición de los magistrados y los jueces federales. Por lo tanto, lo que se agotó fue exclusivamente desahogar la consulta, y lo que dijeron los 8 ministros a favor es que sí la Corte puede analizar la manera en que se debe desahogar precisamente la aplicación de ese artículo 11. A partir de ahí tenemos una incertidumbre porque en efecto lo que se va a abrir es otro expediente, por lo tanto otro ministro ponente tendrá que abrir un expediente nuevo y tendrá que hacer un nuevo proyecto. ¿Qué tiene que decir ese nuevo proyecto? Pues tiene que dar las pautas para entender cómo materializar o cómo desahogar, cómo desarrollar la idea de que la Corte despliegue esa función que le da la ley. La ley dice
que tiene que garantizar la autonomía e independencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, y luego en una fracción posterior, en la fracción 17, se establece que resuelva todos los conflictos que se susciten al interior del Poder Judicial Federal, y entonces ahí viene una interpretación que es todavía mayor, porque ¿qué tiene que significar eso? Puede significar entonces que una reforma a la Constitución que está vulnerando, de acuerdo con los magistrados en su documento, la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación y a ellos mismos, entonces ese artículo se convierte en fundamento. Lo que no tiene que resolver el proyecto nuevo es eso, ¿no? Si una reforma a la Constitución está involucrada en un objeto de análisis de acuerdo con lo que la ley establece. La ley solo nos dice que la Suprema Corte tiene la atribución para resolver conflictos al interior del Poder Judicial de la Federación y que tengan que ver con la interpretación directa de artículos directos de la Constitución. Es una segunda parte del artículo, ¿no? El artículo 94, el artículo 97, el 100. ¿Qué nos dicen esos artículos? Precisamente la integración, la composición del Poder Judicial de la Federación, las competencias de los tribunales colegiados y de los jueces. Por lo tanto, sí hay racionalidad en lo que hicieron los ministros ayer al votar por 8 votos, cómo entender, cómo transmitir en un nuevo proyecto esta competencia que la Corte tiene de manera general en la ley, pero que ahora tiene que enfrentar al caso concreto. El caso concreto es, puede o no, y de qué forma, más bien, de qué forma tiene que desarrollar esa competencia, y si esa competencia le alcanza, eso lo tiene que decir el proyecto, para analizar sin procedimiento, porque hay que decirlo también, esto lo dijeron algunos ministros en el Pleno, no hay un procedimiento para esto. Por lo tanto, tiene que desarrollar las pautas muy cuidadosamente el proyecto para entender de qué forma el Pleno se va a pronunciar. Oye, por todo esto que nos dices, Alfonso, entenderíamos, déjame decirlo así, entenderíamos el nerviosismo que ha generado la decisión de ayer, y que hoy incluso la presidenta también habló ya no de un golpe de Estado, que en lo personal me pareció irresponsable de quien lo hizo, una ministra, Lenia Batres, y ella, la presidenta, habló de un golpe guango. Pero más allá de todo eso, entiendo que es un abogado también constitucionalista, como es Ricardo Monreal, habla de que la Suprema Corte está actuando de manera inconstitucional. No podemos estar de acuerdo con esa afirmación. La Suprema Corte es el tribunal constitucional del país, tiene atribuciones en la Constitución y en la ley. En la Constitución tiene atribuciones para resolver en última instancia los juicios de amparo. También puede resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias. Por cierto, estas 3 vías se están analizando para controvertir el mismo decreto de reformas a la Constitución. Y esta que estamos analizando es una competencia legal. Hay que decir que esta ley orgánica del Poder Judicial de la Federación fue propuesta en su texto por el presidente López Obrador cuando se hizo la reforma en 2021. Recordaremos que la reforma del Poder Judicial en la Constitución se dio en marzo de 2021 y la ley la propuso el presidente. Por lo tanto, Morena votó a favor de esta atribución de la Corte que le está estableciendo esa atribución de revisar y supervisar la independencia y la autonomía de los jueces y magistrados. Por lo tanto, no podemos ver y no podemos estar de acuerdo con que no hay un fundamento legal, o que es ilícito lo que hace la Corte, o que está actuando fuera de la ley. No, al contrario, tiene su base en la ley y en la Constitución. Bien, en momentos interesantes, doctor Herrera, te agradezco mucho estos minutos. Ya tendremos oportunidad, porque esto todavía trae mucho que desmenuzar a la luz de lo que resuelvan en la Suprema Corte. Te agradezco mucho. Gusto. Muchísimas gracias.